que la reforma que hoy se está discutiendo no es suficiente para atender el tema de la procuración de justicia en este país. Consideramos que está limitada y quiero reconocer los razonamientos que hizo la diputada Tapia, y en ese sentido quiero ratificar que por cuanto hace a la reserva del numeral 12, la que tiene que ver con las obligaciones del fiscal general, nosotros consideramos que al momento de comparecer a rendir su informe, lo debe decir bajo protesta de decir verdad y además apercibirlo de que en caso de que incurra en falsedad en su informe, se proceda conforme lo establece la ley. Igual, esta reserva que tiene que ver con la evaluación, que no solamente comparezca a rendir un informe, sino que el Senado valore si su informe se apega a la realidad, si está cumpliendo con su responsabilidad como fiscal nacional. De ser así, que sea ratificado o en su defecto pedir que se retire de esa responsabilidad. En relación a la reserva número 7, que son varias fracciones, centrarnos en que no observamos mecanismos de regulación en relación a la Fiscalía de Delitos Electorales, a la Fiscalía del Combate a la Corrupción. Se deja estas disposiciones legales sueltas, libres, de tal forma que debiesen sujetarse a los convenios internacionales y principalmente al respeto a los derechos humanos de este país, lo cual está muy alejada, como ya lo señalé, esta reforma. Por el otro lado, estamos planteando en el numeral 12, dentro de las obligaciones del fiscal general, que debe fijarse los lineamientos y estrategias necesarias para prevenir, sancionar y reparar las posibles violaciones de los derechos humanos reconocidas por el orden jurídico nacional y a nivel internacional. Necesitamos, como lo dijo Carlos de Jesús, una reforma a fondo. Se requiere voluntad política y en ese sentido yo hago un exhorto a Acción Nacional, al PRI, a todas las fracciones parlamentarias, para que no sean solamente intenciones, se requiere un cambio profundo. Y yo entiendo que los compañeros del PRI tienen su piel muy sensible, parecen bebés, cuando se les trata los temas importantes empiezan a gritar, a decir cosas fuera de control, pero han señalado una y otra vez que debemos asumir nuestra responsabilidad en Iguala. Y en ese sentido queremos decir lo siguiente, me voy a referir al pueblo de México. En relación a Abarca y su esposa, están en la cárcel. En relación a los policías preventivos que participaron en la detención ilegal de los 43 muchachos, los policías preventivos están en la cárcel. También decirle al pueblo de México y pedirle a los medios de comunicación que lo puedan comentar. Si bien es cierto que los policías preventivos de Iguala detuvieron a los muchachos, se los llevaron, también es cierto que esos policías preventivos de Iguala llevaron los 43 muchachos a entregar a los policías preventivos de Cocula. Y esos policías preventivos de Cocula entregaron los 43 muchachos al crimen organizado. Y eso el pueblo de México lo debe saber, y lo que tenemos que hacer aquí, tanto el PRD como el PRI, asumir nuestra responsabilidad, y también otros partidos políticos. ¿Por qué se callan? ¿Por qué no dicen que sus policías preventivos de Cocula fueron los que finalmente entregaron
los muchachos a la delincuencia organizada. Yo le pregunto a mi paisano de Acapulco, si sus policías preventivos no hubieran entregado a los muchachos a la delincuencia organizada, estuvieran aquí con nosotros vivos. Por eso decimos que ustedes son los que se los llevaron y ustedes deben de regresarlos. Ya se les olvidó cuando mataron los campesinos, ya se les olvidó cuando mataron los campesinos de Aguas Blancas. Diputado. Termino, ya se les olvidó la matanza de los campesinos en Chiapas cuando Chaufet era secretario de Gobernación. Por eso asumamos nuestra responsabilidad y reconozcamos que necesitamos un cambio profundo. Vayamos a una reforma a fondo y con mucho respeto, no griten, suban, defiéndanse, digan aquí que sus policías preventivos de Cocula, gobernado por el PRI, son los que al final entregaron los 43 muchachos. Que me diga aquí, Manuel, si no es cierto. Duarte Ortuño. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.